la programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia con Quique Rivera. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotada, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Frío me hace, frío me hace, frío me hace. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. ¿Por qué hace frío? ¿Nos estamos portando bien o nos estamos empezando a portar mal? ¿Por qué sea? ¿Cómo está? ¿Ah, sí? ¿No? Que ya no quiere que le invite. Quiere que me invite para que cambie la temperatura. Pero sí, si le invito y hace frío, entonces no la invitaré. Teníamos pendiente esta charla hace mucho tiempo, ¿no? Preséntese, por favor, para que ahí después pongan en generador de caracteres también. Adelante. Muchísimas gracias por permitirme estar en tan lindo programa. Gracias, Wilson. ¿Su nombre? Yo soy María Antonieta García Mesa, de Pacheco. María Antonieta García. Me suena a piano. ¿No ve? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿cuántos años en esto del piano? No sé si me conviene avisarle, porque usted va a calcular mis años. Entonces, he empezado a los 4 años. ¿A los 4 años? Y me he dejado de ¿Y tocar. cómo así? Pero a los 4 años uno quiere jugar y jugar y jugar. No, creyera que no. ¿No? ¿No quería jugar usted? ¿O cosa, era un juego no, para usted la música? Hay muchos niños, ¿no? Le cuento que hay muchos niños, muchos, aquí en Sucre, que tienen mucho talento y estamos desperdiciando ese talento por no darles la oportunidad, el momento preciso. Además, el ambiente que ellos están viviendo no va acorde a las necesidades de prepararlos en un campo musical como el piano, con toda la disciplina, el esfuerzo que significa hacer un estudio, bueno, lo mejor que uno puede, ¿no? Ahora, los niños muy pequeños tocan una belleza el piano. Pero primero hay que tener piano, y ahora ya no hay muchos pianos, ¿no? Sí, piano no, pero hay teclados. Ah, ya. Y el teclado suple bastante. De esos que se regalan para Navidad. Exactamente, Exacto. Lo único que hay que ver es que tenga 6 octavas. ¿Y cómo empezó a los 4 años? ¿Quién? A ver, mi familia era una familia muy tradicional. De aquí de Sucre, de Sucre, ya. Yo nací donde vivo. ¿Dónde? En el Parque Bolívar. En el Parque Bolívar. Linda En la casa zona. de mi abuela, Ya. porque esa parte era finca. Ah, era una finca. Sí. Ya. Pero mi abuela tenía su piano y el amor a la música. Y le gustaba el piano Sus y 7 tocaba. nietos tocaba. Y contrató a un profesor, muy buen profesor aquí en Sucre, don Juan Manuel Torres. Y él bajaba a la casa de mi abuela, porque él vivía por aquí, por el centro, y nos daba clases a los 7 nietos. A los 7 nietos. ¿De qué edad eran? Éramos ¿Usted de 4? más o menos muy seguidos. El mayor era 2 años más que yo. 6 y años. la menor 2 años menor. O sea que éramos una seguidilla. Entre 2 y 6 años. Estaba al centro. Pero el de 2 años también recibía cursos Después de piano. él esperó un poco. Ah, ya. Pero mire, mi abuela nos permitió que conociéramos el piano. Pero les permitió, como a ella le gustaba, les Por inculcó. eso nos permitió, y Ya. nos hizo el gran favor, ¿no?, de querer que todos sepamos un instrumento también, porque tiene también sus condiciones que hay que empezar a muy tierna edad, por el aspecto físico, por la Ya. coordinación. No siempre cuando uno ya aprende mayor puede coordinar los movimientos de los dedos
con la forma como va a dominar el piano. Ya. Son habilidades que hay que irlas creando. De muy tierno. Pero usted se acuerda a los 4 años, yo no me acuerdo muy bien a mis 4 años, pero ¿cómo era? ¿Le daba curiosidad el piano? ¿Iba a tocar, a hurgar? ¿Cómo hacía? Usted es ingeniero químico. Sí. En cambio, yo nací directamente para la música. ¿Ah, sí? ¿Sabe qué? En el parque tenemos una gran ventaja. Tenemos un coro bello de pajaritos. Sí. Y en todas las casas en las que hay patio grande. Y antes eran así y todas eso, las casas de Sucre. Y en mi casa también hay pajaritos. Claro, y vienen, como yo estoy ahí, claro. A veces las miguitas, no se escapan de No, y en las mañanitas familiarizados. uno escucha, me gusta más escuchar el ruido de los pájaros que de las movilidades que pasan por la puerta de afuera. ¿no? Entonces, en el parque debe ser más lindo, ¿no? Porque es verde. Los caruzos, digo yo. Y entonces ahí escuchaba a los pajaritos. Sí, bueno, mi abuela empezó a hacernos, nos daba la clase el profesor y ella nos ayudaba a estudiar. ¿Pero qué les dijo? Bueno, todos van a practicar piano. En fila. ¿Un solo piano en la casa? Un solo suficiente, piano, ¿no? todos. Porque ¿cuántos pianos habrían en esa época? Sucre tenía todas las casas. Todas las casas tenían un piano. Un Que piano. también tenían la familia. Y eran esos pianos que llegaban con... Verticales, Sí, pero había una especie, Vitrola. como en vez de ser disco, llegaban como unos rollos al piano que colocaban y haciendo dar vueltas para que los niños estén pedaleando. se escuchaba las canciones Sí, sí. automáticamente. Sí, entonces ahí daba curiosidad. Bueno, pero mire, ahora en Sucre, desde el año 68 de Bolivia, han salido más de 200 pianos. Ahora no sé cuántos. Afuera. Afuera del exterior. Todos los pianos que llegaron se han ido yendo. Porque son pianos estos, hechos a mano. A mano. Es decir, son muy valiosos. Porque no son como los pianos de ahora que son en serie. Claro. Además, los pianos coreanos, que son muy buenos porque tienen material alemán, pero los arman en Corea. En Corea. Y además permiten que abaraten los costos. Deben haber pianos chinos baratísimos. Claro, porque Sí. dice usted el piano, no, ya no es un lujo como era antes. Sí. Antes era una joya un piano. Sí, claro. Ahora, claro, es parte de la familia, son pianos muy bien hechos, muy bonitos. Y antes Pero era la son herencia pianos, recuerda. de la abuelita, al hijo, al papá. Es algo que dura siempre. Y usted se acuerda cuando les decía la abuelita, bueno, van a practicar al piano, hay alguno que se resistía y no era muy... Supuesto, se resistía. ¿Y qué sí? Entre los hermanos. La verdad es un buen sacudón. Ah, sí, hasta que les guste. Bien. Pero de todos los hermanos y primos, Bueno, mire, yo tenía una sola hermana. una sola hermana, y ella Ay, no me gustaba. no le gustaba. Para nada, porque le gustaba travesear, le gustaba corretear, otra personalidad. ¿Y usted? No, ella estaba piano. Yo me enamoré del sonido del piano al momento que escuché ese sonido. Ningún otro instrumento tiene ese sonido. Todos los instrumentos han sido hechos imitando la voz humana, porque es el mejor instrumento, la voz humana. Es el más cálido, el que se lo puede modular. Usted le da más volumen, menos volumen, además le da el sentimiento. La voz humana es el instrumento perfecto. Todos los instrumentos han tratado los constructores de imitar ese sonido de la voz humana, esa forma de modular el sonido. Entonces el piano, mire, ha tenido 150 años en ese proceso de mejoramiento. Y es el rey de los instrumentos. Si cualquier estudiante de cualquier instrumento quiere ir a un conservatorio, tiene que saber piano. Así sea cantar. O sea, es como la materia básica. primera. El problema es que ¿Es más difícil el piano que el violín? son diferentes. Son diferentes. Incluso. Ah, ya. Porque mire, el violín cuando está bien tocado es un sonido celestial. Además, es un sonido gitano. Es hermoso el sonido del violín bien tocado. Cuando uno toca violín, cuando uno toca piano, es como si uno tuviera paz. Pero también el sentimiento de los que han creado las partituras nos llega a nosotros, a los que estamos escuchando, y debe ser más el que está interpretando. Claro, el problema de la interpretación también tiene sus condicionamientos. La música es matemática, 100%. Usted dice, no puede ser. Claro que sí.
Si usted estudia una partitura, tiene que interpretarla como está escrita. Además, tiene que darle, a través de todos los signos, toda la modulación que le está indicando la partitura. Porque si usted emite esos signos y solamente utiliza la partitura para tocarla, la toca mal. Ahora, hay gente inspirada que toca sin partitura. Mal. Bien también, pero no es otro. Al oído, dicen, ¿no? Claro, es otro rumbo, otro camino. Porque otra cosa es leer la música. Es que leyendo la música uno no se salta, no cambia la forma como ha compuesto el compositor. Entonces, si uno está reproduciendo una obra ajena, tiene que respetar. Ahora, si quieren hacer un trabajo inspirado, en fin, tiene que ser una composición propia. No se puede deshacer lo ajeno. María Antonieta García Mesa de Pacheco, nos damos una pausita y vamos a seguir hablando del piano, de sus nuevos proyectos, de los viejos que tiene también, que muchos deben escuchar. Gracias. A la pausa. Muchas gracias. Circuito electoral. Aquí en el primer tomo, hubiera traído el CD, ¿no? Por aquí está, ¿no? ¿Cuántos CDs? 7 hay. 7 hay. Y este libro. 1, 2, 3, 4, Y aquí 5, 6, 7. 7. Sí. Háganse el micrófono porque están saliendo al aire. Sí, ahí está. 7 y 7, 14. Pero son diferentes, ¿no? Este es el primer tomo. Está dedicado al valle. Al valle. Sucre, Cochabamba. Sucre, He Cochabamba. escogido los pianistas que han escrito música para las salas de concierto. Ya. Y es además no es solamente el CD, sino es... Claro, con datos biográficos, todo el estudio de la época. Y mira esta fotito que me gusta, a ver si me Este pueden, es el acercar. tintero de plata. Ajá. Lo tenemos aquí en A ver, don charlador, por allacito, para ver si me puede acercar la imagen, mucho echarle mañana, ¿no? Y este tintero, en este tintero escribían la pluma y ya. Claro, por eso estoy Las viendo. partituras. Y antes escribían y les fallaba un poquito y tenían que hacer todo. Y así han aprendido nuestros papás a escribir. Ahora ya es fácil, con bolígrafo, con lápiz. Un poco todavía Todavía utilizado. A ver, Estito, mire ese... A ver, un poquito subiré. Es un tintero. Es un tintero. Si alguien va a ver, va a decir tal vez, es para tomar vino. No es así. Y estas dos figuritas aquí, ¿no? Eran como, tenían como sales para proteger la escritura. Como era tinta, se desparramaba. Claro. Entonces le ponían las sales para proteger. ¿Y dónde ponían la pluma? Aquí. Ahí arriba. Aquí estaba la tinta. ¿Y esto, de dónde Es sacaron el usted? museo eclesiástico. ¿De dónde sacaron usted? Claro. ¿Y cómo se le ha ocurrido colocar eso en este primer... Es el primero. Ya. Porque en este tintero, con este tintero diré, trabajaron los compositores que eran maestros de capilla. El maestro de capilla tenía que ser un músico de primer nivel, un músico serio, responsable, profesional, músico. A todo dar. Entonces ahí llegó hace más de 200 años un arequipeño, contratado por un presidente. Llegó aquí a Sucre, a nuestra catedral, y él empezó a enseñar también música. Y mire, 100 años nació Pedro, escribía música en nuestra catedral Pedro Jiménez, maestro de capilla, arequipeño. 100 años después aparece Simeón Roncal, compositor, también maestro de capilla. En ese interín, obvio que hubieran otros músicos. Pero ellos no necesariamente tenían que ser sacerdotes, curas, eran músicos. Preparaban para los oficios religiosos, para todas las actuaciones, las actividades, procesiones, en fin, la música, coros, orquestas. Con los órganos, todo lo que... Claro, con todos los instrumentos. Además eran músicos de primer nivel. Aquí en esa época la catedral era lo máximo. Claro, estaba muy, digamos, reglamentada su actividad por las actividades religiosas. Pero eran músicos de primer nivel. En cambio, mire, Roncal hizo una cosa muy interesante. Siendo maestro de capilla, él tenía que seguir la línea de las composiciones europeas.
y de repente empieza a componer cuecas, bailecitos, jalillos. Eso no estaba bien. Era con los ritmos de aquí. Claro, empezó a inspirarse en nuestro folclore, empezó a poner a nuestra identidad en el piano, además utilizando las partituras. Eso era mal. Por la forma como se manejaba la sociedad, completamente europeizada, influenciada. No, además, en esa época fue muy trágica la vida de estos compositores porque a la gente le gustaba otra forma de música, como ahora. ¿Qué les gusta? Las fiestas, diferente forma de exponer esta música. Ellos no fueron músicos muy serios, muy bien formados, fueron profesionales. Bueno, aquí tenemos el Valle. Este es el del Valle. El del Valle, sí. Estudio de música boliviana. Exacto, son 2 tomos en este momento. Esta, ha habido una segunda. Esta es la segunda, sí. Después, Está bien, sí, esta es la segunda edición. Exactamente. ¿Sabe? Ocurrió algo con la primera edición. Yo fui a Proyecto Sucre, Ciudad Universitaria, para que ahí me ayuden con la impresión del libro. Mi esposo, siempre tan buena persona, me preparó el borrador. Yo llevé y de repente un día me llaman y me dice, ya está. O sea que salió un pequeño librito, sin los discos, sin las fotos, porque yo tenía eso en la casa todavía, ¿no? Yo decía que me llamen, revisarán, en fin. Bueno, les gustó. Sí. Y sacaron sin discos y sin fotos. Solo la parte didáctica. Yo ese rato me sentí muy mal, me sentí afligida porque era el libro de mis sueños. Pero, ¿sabe? Dije, ¿qué hago? Lo vendo. Empecé a venderlo. Terminó. Entonces, ahorró y ahí sacó empezó con la segunda edición. Ya con CDs. Claro. ¿No sacó usted nada en discos vinilo? Todo este primer material ha sido de esos discos. En discos vinilo. Claro. Menos el último disco de Pedro Jiménez y los bailecitos de la Badens que están aquí. En este otro tomo, que está dedicado a... Ese es el segundo. El segundo. El segundo. Esto es del 2014, el año pasado. El año pasado. Estoy presentando ahora este libro. Este libro. Lo he presentado en la Universidad San Francisco Javier. El 11 de junio lo presenté en la Universidad San Andrés. En La Paz. En La Paz. Bueno, ahí tiene la foto del editor. Además, mire, en la contratapa también va un mensaje. Ah, sí, a ver, me lo lee. Sí, mire, este bello cristal de Murano, ¿Quiere que se lo haga? donde se colocan los ovillos de lana y palulos, nos permite ver el resultado de cómo están las notas musicales de nuestros compositores, colocadas en el pentagrama, tejiendo los sueños y las ilusiones, con los colores de las impresiones de la sensibilidad y los sentimientos, ligados a la inteligencia de estos grandes y geniales compositores bolivianos. Y a ver, mostramos la fotito. Ahora mira, claro. A ver si mi poderoso camarógrafo nos hace. Qué bonitas fotos ha escogido usted para estos sus trabajos, claro. Aquí no he visto la contratapa. Aquí está la foto de usted. Claro, es ¿sí? la foto. A ver, ahora, mostraremos esto que nos ha leído allá. ¿Eso es qué? Es un cristal de Murano. Un cristal de Murano. Es el material. Sí, es toda una joya. ¿Y de dónde? Bueno, mire, es de Murano, pues. ¿Dónde está esto? Ah, me consiguió. Sí. Así como este tronco, sí. ¿Y dónde estará ahora? No sé ahora dónde lo tendrán, porque mire, estas cosas son... ¿De alguna familia sucrense era? De muchos años. De muchos años, ¿no? Son de muchos años. Es que llegaban cosas muy lindas. Ahora mire, esta tapa, tenemos una niña tejedora. Toca un piano. Y así tiene que ser. Esta es la descolonización. Que eso me iba a decir. Claro. Nosotros hablamos de descolonización sin entender ningún término. Que el hablar inglés es malo. Además, insultarnos es bien porque es descolonización. No. Tenemos que hacer que toda esta cultura universal, porque las salas de concierto están en todo el mundo. ¿Y esta niña toca efectivamente el piano? No, sino que una vez la encontré en la Casa de la Libertad. Y sabe, era una niña bella, entonces me dijo, ¿no quieres tocar el piano? Y la senté al piano. Quería tocar el piano. Pena que no hayan, así como hacen canchas de fútbol en los centros, en las provincias, también tendría que hacer casas de cultura
que tenga un piano y empezar a inculcar en nuestra gente, porque mire, los niños más sensibles no están en el centro de la ciudad, no es así. Los niños más sensibles son los que están más cerca de la naturaleza, y son estos. Además, esta gente es increíblemente hábil, esos tejidos son una locura. Hacen unos dibujos minúsculos, sin equivocarse, pero no una rayita. Entonces mentalmente tienen que tener una matemática increíble, tanta exactitud. Imagínense en la música las cosas que harían. Como le explicaba antes, el sonido va de acuerdo a la reglamentación del pentagrama, a las indicaciones. El que toca con sentimiento es otra cosa, es una cosa más, ¿cómo le diré?, más de instinto. Más de nacimiento, digamos. No puede ser profesional. El profesional calcula todo, sobre todo el sonido, incluso la acústica, la dimensión del espacio, la calidad de instrumento que está tocando. Bueno, ya es una profesión. Y leer la música, escribir la música. La disciplina que tiene que ser férrea. No hay pena aquí. No es la bohemia. Yo toco guitarra todos los viernes. No, aquí usted se olvida de la bohemia. Aquí no hace entrenarse en la esquina de la plaza y cantar con locura a la mamita Guadalupe, Gualala. Sí, o así las fiestas en nombre de ella, todo pecado vale. Claro, no, esto es una seriedad increíble. Por eso le digo, es tan importante crear una nueva generación con valores, con disciplina. ¿Cómo les falta? Cuando tienen que entrenar en los festivales están firmes. Cuando tienen que estudiar, no sé. Me encantaría que este sistema entre a nuestro programa en Bolivia. Porque mire, semejantes hombres, cómo han dado su vida, cómo han dedicado todo su esfuerzo en mejorar. Estos son, mire, como los compositores del primer tomo. Simón Juncal, Miguel Ángel Balda. Cada uno de ellos está con sus datos biográficos. Y aquí empezó nuestra historia. Y estos son los compositores del segundo tomo, los compositores del Altiplano. Tenemos Potosí, La Paz. Están, mire, Iporre, José Labadens, Eduardo Cava, Marvin Sandy. Y tenemos Víctor Rodrigo, Adrián Patiño, Armando Palmero, Eduardo Verdecio, Raúl Barragán, Humberto Vizcarramón. Después, otros 2 siglos de producción musical. Y entonces este es para la parte de la tecla. Claro. Y lo mismo está en el valle. Para los padres. Pero usted, debió decir, está faltando algo. Y ahora estoy preparando el Oriente. El Oriente. Ya va a llegar el primer disco del tercer tomo. El primer disco del tercer tomo. ¿Cuántos discos va a tener ese tercer tomo? Bueno, depende de la cantidad de música, compositores que pueda estudiar, en fin. Alguien me decía, yo no me estreso porque mi terapia es la música. Bueno, sí, no. Si usted toca así en forma relajada, obvio que lindo. Pero si usted ya toma el asunto profesionalmente, ya no es tan relajado. No se estresa también. Porque tiene que ser exacto, tiene que ser exactamente esa es la palabra. Es como cuando usted hace sus fórmulas. ¿Qué tal? Tiene que ver que no vive la ciudad. No tiene que fallar, tiene que cuadrar. ¿Me dicen que haga una pausita para cambiar algo en los micrófonos? Circuito electoral. Estaba divertido cuando hemos hecho el cortecito y también en el intermedio, ¿no? Me estaba contando qué le pasó al pobre señor. Ahora hablamos, el señor Roncal, claro. Mire, en Sucre, yo estuve en un homenaje que se le hizo a Roncal en la Casa de la Cultura. Y bueno, no sé si el oficial mayor de la época, ya no sé ni cuál época era, conoció, leyó algo sobre la vida de Roncal. Él pensó que Roncal era un guitarrista, pensó que Roncal era un cantante, además para fiestas. Qué equivocado estaba. Roncal fue un señor pianista.
La música de Roncal no se imagina lo difícil que es de tocar por su técnica tan bien puesta, tan bien preparada. Además de unas melodías sensacionales inspiradas en nuestro folclore. Es decir, es un músico increíble, Roncal. Pero lastimosamente en Sucre no se le da el valor que debíamos darle. Pensamos que Roncal va a estar en una guitarra, va a estar cantando, ya, perfecto. Pero no tenemos que olvidarnos que fue un pianista, un señor pianista. Y todo el tiempo dicen, sí, es que tenía su mano izquierda más desarrollada, por eso su música es tan complicada. No, él tenía 10 dedos. Como todos. Como todos. Lo único que hay que hacer, mira, yo tengo un libro de las cuecas de Roncal. Mira, además eso me recuerdo el señor Donato Espinosa, que toca espectacularmente el charango, tiene problemas con algunos dedos, pero toca muy bien. Claro, pero mira, no. Roncal colocaba perfectamente en el lugar preciso la nota. La nota. Entonces parece que es increíble de tocarla, pero no. Está ahí, sus 10 dedos en el piano. ¿Y en la vida de Simón Roncal ha sufrido por este arte? Se tuvo que ir de Sucre. Eso fue lo más terrible. Se fue de Sucre. Vivió en Potosí muchos años, una sociedad que lo acogió con todo afecto, y después murió muy pobre en La Paz. Es decir, pero muy pobre. Qué injusticia para semejante músico tener esa vida. En cambio, mire, hablamos de Teófilo Vargas, un compositor cochabambino, que todo el tiempo en su tierra lo trataron muy bien, pudo editar todo su trabajo, lo consideraron a morir en toda su vida. ¿Sabe? He ido varias veces a tocar a Cochabamba para hacer el homenaje a Teófilo Vargas y siempre he sentido un vacío. Yo decía, ¿por qué en mi tierra nos portamos así con la gente que hemos tenido? Somos indiferentes, a veces hasta medio malitos, pues, egoístas. Por eso estamos así. En esta ciudad, que debía llevar el puntal de la cultura, como siempre fue, ¿cómo hemos cambiado? Cuando alguna vez escucho a niños que tocan el violín de otros lugares, yo quisiera que nuestros niños también toquen igual. Los profesores tenemos que hacer nomás un esfuerzo, no sé, para que uno no se meta chistoso, porque sí, si uno va a enseñar, tiene que enseñar con toda la honestidad. Ahorita ya no es chiste ser profesor porque ha estado uno en un lugar, en un espacio pequeño. Ahorita es todo un desafío. Ya los niños son muy talentosos y nadie está para perder el tiempo. Ya el tiempo para todos se ha convertido en el tesoro que tenemos. Los niños tienen que sacar nomás un rédito, ¿no? ¿Y usted, señora María Antonieta, para escribir estos libros, en los CDs, para plasmar, ha buscado los documentos, las partituras? Claro. No soy inspirada ahí. He tratado de ser lo mejor posible profesional. ¿No? Claro que siempre falta. Y uno más estudia y es peor. Ya. Uno más sabe de algo y sabe menos. Eso es cierto. Pero ¿y cómo ha hecho para encontrar? Mire, cuando hablábamos en el tiempo que yo vivía de investigación, no era la palabra. Nosotros hacíamos recopilación. Buscaba las partituras, las compraba generalmente. O sea que todo esto es una buena inversión. Pero estas partituras, ¿de dónde las compraba? ¿Quién tiene para leer las partituras? Todas las endijas. Ahorita hay muchas familias en Sucre, en varios lugares de Bolivia, que tienen también partituras. Saben que tienen un tesoro. En esa parte de la herencia ha sido grave, porque muchos de los herederos no sabían música, entonces han dividido las partituras contando 5 o 6 hojas a cada uno. Incluso, ¿cómo le diré? Rompiendo el esquema de cada obra. Es decir, se llevaba 5 uno, a continuación el otro. Yo he tenido que corretear a todos los familiares, decir dónde está, quién está.
Por eso estoy en ese estado absurdo. Pero estas familias, yo estoy palabra a estas familias que no lo han votado, ¿no? No hemos votado, pero hay una cosa. El que está cuidando, no, los que me han dado, me han vendido las partituras, obvio que están, claro, pues aquí por ellos no son los autores, no, los originales, los herederos, segundos, terceros. Claro, yo de los compositores no he comprado nada, porque ellos eran ya demasiado antiguos. Por ejemplo, el don Simeón Roncal, ¿cómo ha conseguido usted? Mire, las cuecas las tenía mi abuela. Ya. Ahí conocí a Roncal. Tenía las partituras y el piano donde estudiábamos, ahí estaba Simeón Roncal. El resto de música, los calullos de Roncal, yo conseguí en un archivo que estaba en Potosí, que ahora creo que ya no existe. No han quemado el archivo, ha pasado a la fábrica de papel. 2 cuartos llenitos de música. ¿Qué pasa con los potosinos? No había nadie que les diga, no, eso no. Qué terrible, ¿no? Con el Sucre también, mira, el problema es el siguiente, uno cuida, sabe lo que vale. Siguen viniendo los herederos porque todos somos aves de paso. Las siguientes generaciones les sobra, les molesta. Los departamentos se hacen más pequeños y está la música amontonada, entonces hay que librarse de alguna manera. Y si hay la oportunidad de que alguien que tiene una fábrica de papel le ofrece le dicen una suma interesante, ya, pues afuera. ¿Cuántas servilletas estarán cantando las partituras? Terrible, ¿no? Entonces usted también ha invertido y es propietaria de varias partituras. Claro. Tengo una partitura de Marvin Sandy que solo la tengo yo. Porque Marvin Sandy se fue a España, dejó su música en Potosí. En algunas partituras pudo editar, pero esta que le abro no pudo editar, que se llama Variaciones sobre un tema de Mozart. No editó, no tenía plata. El país, nuestro país, no sé, debe haber algún sentido más consciente, no sé cómo explicar la palabra, de que hay cosas herencias que no podemos malversarlas, que estamos en la obligación de cuidarlas. Eso me ha pasado a mí con esto. Si no hubiera rescatado esta cantidad de música, de repente ahorita estarían también en una fábrica de papel. ¿Cómo hacían para que estas partituras estén vigentes? ¿Hacían varias copias? ¿Cómo hacían los...? Bueno, mire, en la catedral había unos jovencitos que les decían los 6 niños, que hacían como fotocopiadoras, pues 6 copiaban la partitura del maestro. Pero uno se pregunta bueno, usted todavía es joven, y usted se da cuenta lo que uno hace, ¿no? Es de los errores y cómo los puede disimular. O sea, que ha habido pues errores. Yo he estudiado primero aquí con Emilio Hoffman, armonía, y después me fui a Chile a estudiar armonía, piano y armonía. Gracias a ese estudio he podido hacer una clasificación de las partituras que han llegado a mis manos, de los manuscritos, que tienen, por supuesto, errores, no solamente error al copiar o al escribir, sino un poquito más abajo de la nota, ya cambiaron, un poquito más arriba, ya está, ya es otro sonido, ¿no? Entonces, además, era gente que no tenía nada de plata, por supuesto. Entonces tenían que aprovechar el lápiz, el papel que tenían. Señora María Antonieta, como usted, ¿cuántas habrán en Bolivia? ¿Hay personas así que han dedicado su vida a ser realmente profesionales en la música? ¿Quién sabe en este momento empiece una conciencia? ¿Quién sabe? Pero en la época que yo vivía, cuando era joven, hasta mi mamá me decía que opería. Eso es su término, decía, pero ¿qué opería? ¿Cómo inviertes tanto? ¿Por qué no tocas tranquila Chopin, Schumann, Schubert, que está todo escrito y no tienes que hacer tantos estudios? Pero, señora María Antonieta García Mesa de Pacheco, ¿da la música para vivir o usted ha tenido que gastar la herencia? Bueno, mire, en cierta forma he tenido
una bendición en mi vida porque me ha hecho palabra, mi esposo. Es un hombre súper inteligente, muy buena persona, muy sensible, es médico. ¿Le gusta la música? Le encanta, es muy culto. Yo he trabajado, no se imagina cómo, y todo está aquí. Y él le ha ayudado, le ha Por acompañado. supuesto, para poder hacer esto, sí. ¿Y los hijos? Porque mire, bueno, mis hijos, creo que se han vacunado contra la música. Muchos. Pero claro, es un campo muy complicado, ¿no? Para los hijos. ¿Y ese piano? ¿Debe tener usted un solo piano? Yo tenía un piano, claro, que el de mi abuela, Ya. que se quedó en las manos de la hermana mayor, o sea, no de mi mamá. Mi mamá era la menor, eran 3 hermanas. Entonces mis papás, con un esfuerzo increíble, cuando yo tenía 8 años, como vieron mi desesperación por el piano, porque a pesar de mi tamaño los pegaba a mis primos, quería solo yo tocar el piano era para mí. Y sabe, es un sentido que tenemos todos los que estudiamos el piano. Uno invierte tanto tiempo, tanto esfuerzo, que piensa que el piano es para uno, para nadie más que para uno. Entonces se pega por el piano, que era lo que me ocurría, ¿no? Entonces vieron mis papás, ese es mi amor al piano, hicieron un esfuerzo y me compraron un piano. Y es el piano que me acompaña hasta ahora. ¿Y el piano que quedó con la tía? Bueno, ese piano creo que lo vendieron, no sé. Mis primos ya no fueron pianistas, ninguno. Tocaban el piano muy bien, pero no les interesó. Los hijos, los nietos, alguien sigue el camino del ritmo del piano. Bueno, mire, a los hombres, honestamente, a todos los hombrecitos de la familia, ni siquiera he intentado enseñarles. Porque es un peligro. ¿Así por qué? Porque de repente tienen sus amigos, van medio de juergas, y es que, no sé, era un pensamiento que todos teníamos, ¿no? Antes. Ahora ya no es así, es una profesión el piano. Pero siempre tienen que tener una personalidad muy especial, porque la música, esta arte, tiene un hilito muy delgado entre la realidad y el dispararse. Y mire, todos estos compositores, no hay una mujer, ¿no? Todos son hombres. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué no van a destruir el piano? Porque estos compositores, en todo lo que he revisado, son increíbles. Es decir, empiezan y se meten en las profundidades del sonido y del estudio. No hay nada que trinque ese amor, esa pasión. Entonces da miedo, con los hombres da miedo. En cambio las mujeres tenemos más sentido de, hasta aquí nomás, nos da más miedo, es decir, tenemos algo que no, esa es la palabra, que no nos permite arrancar. Y en esta herencia a su abuelita le gustaba, supongo que a su mamá también un poquito le dio gustaba. Mi mamá tocaba precioso el piano, pero tocaba lindo. Pero sabe, era otra forma. Cuando yo se me ocurrió grabar y se me ocurrió hacer este trabajo, mi mamá me decía que opería, pero qué tontera. ¿Por qué te complicas la vida? Les parecía que era malo. ¿Cómo yo me iba a tirar a grabar, a hacer esas locuras? El tiempo que he vivido. Ahora las cosas se han cambiado. Pero esa época era un desafío, una locura. Porque estudiábamos el piano para que nos digan, ay, qué bonito, a ver, tocaban listo, qué bonito, punto. Yo vi que no era así. Se había invertido tanto esfuerzo de niña, ¿no? Las mejores etapas de mi niñez estaban en el piano. Entonces, no, pues, tenía nomás que hacer esta locura. ¿Y hay alguien que también le gusta? Bueno, a veces las cosas, los genes dicen que saltan, ¿no? Ojalá. Ojalá llegue alguien con ese amor, ¿no ve? Bueno, yo tengo una nieta que toca bello el piano. Toca hermoso. ¿Quiere estudiar también así? No, toca hermoso. Ella es pianista. Pero y así estudiar con ustedes. Hacer dedicarse, ¿sabe? Cuando yo estuve el año pasado en Buenos Aires, lo interesante fue que los pianistas invitados que estaban ahí no estaban respaldados con una obra. Yo sí. Eso me da mucha O sea, ellos fueron como invitados y llegaron... a tocar su piano. Ya.
yo llegué con una obra, un respaldo intelectual. Ese es otro cantar en el mundo. Cuando hice este proyecto, lo tenía en mi mente, pero no sabía hasta dónde podía llegar la proyección. Ahora que han pasado los años me doy cuenta que estoy dejando algo muy valioso para nuestra juventud. Ojalá aprovechen y se dejen de plagiar, porque justamente por falta de conocimiento de las composiciones que hicieron estos hombres, en este momento los compositores están en un plagio, yo diría casi absoluto. Hay muy pocas excepciones. Como no conocen la música, piensan que es su composición y esa música ya está firmada por alguien. Además toman retazos y hacen su obra. No puede ser. Estos hombres nos han dejado un camino muy respetuoso. Nuevo proyecto, ese Del Oriente, ¿sí? ¿Cómo está eso? Bueno, va a llegar el disco la próxima semana. Ya están en Sí, proceso. ya grabé. Usted me decía que en Santa Cruz hubo buenas recepciones. En Santa Cruz, sí. En este momento estoy presentando este trabajo en las universidades. Porque siempre he pensado que tenía que estar en las escuelas, en los colegios. En fin, ojalá algún momento llegue. Pero ¿por qué? ¿Usted no sabe que no se estima lo que no se merece? Pero... No sabe que eso es trágico. Yo estaba esta mañana hablando con el presidente del consejo, muy bien, he sido muy bien tratada, porque en la anterior vez no tuve la oportunidad, es decir, estaba muy fatigada trabajando, estudiando y preparándome, porque los años anteriores he viajado bastante, justamente con este trabajo. Nuestro Sucre, ¿qué vamos a hacer con nuestro Sucre? Yo pienso que el camino que nos tocaría hacer sería responsabilizarnos a un nivel un poco más profesional. Bueno, nuestro tiempo me dicen que ha terminado. Gracias por todo. Le agradezco muchísimo, muchísimo. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.